El ensayo mediado por anticuerpos, por lo tanto que detecta proteínas, el ensayo que es más usado, lejos el más usado, es el ELISA. El ELISA significa un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, ¿sí? Pero el test de ELISA eh, es muy sensible, no es más sensible que el PCR, tampoco es más específico que el PCR y tampoco es más barato que el PCR. Sin embargo, durante muchos años fue el test más usado porque sobre todo porque cuando empezaron a emerger enfermedades relevantes, como por ejemplo el SIDA, se fijaron cuáles iban a ser los test oficiales para detectarlo. Y por eso que hoy en día la forma oficial para detectar SIDA es el test de ELISA, porque en la época en que esto fue más fuerte, o que comenzó esto a ser más fuerte en los 80, la mejor técnica disponible era el ELISA, y entonces el ELISA se transformó en el gold standard, y eso quiere decir que en todas partes del mundo se hace exactamente el mismo test para generar los resultados. Hoy en día se hace lo mismo con coronavirus mediante el PCR, pero estos que se refieren a enfermedades más antiguas, su gold standard suele ser aún el test de ELISA. La gracia de que esto sea lo que se llama un gold standard, un estándar mundial para el diagnóstico, es que todos los sistemas son muy parecidos y por lo tanto eso hace que el precio sea más bajo y que también los sistemas sean tremendamente refinados. El ELISA se hace en estas placas de ELISA que son de 96 pocillos y por lo tanto potencialmente se pueden analizar 96 muestras al mismo tiempo. El PCR también permite hacer esta enorme cantidad de muestras. Hay dos formas básicas de test de ELISA. El primero es similar al IFAT, pero no es el que en general se usa para el diagnóstico, es menos sensible, sin embargo tiene la gracia de que permite cuantificar. En este test de ELISA, este primero que es similar al IFAT, lo que uno hace es que primero las proteínas del paciente se pegan, se pone un extracto de proteínas del paciente, no sé, de la sangre, depende dónde se ubique el patógeno, se pone en cada uno de estos pocillos de ELISA, una por paciente si es que uno tiene muchas muestras. Entonces las proteínas se pegan a este pocillo porque es de plástico y el plástico, un plástico especial además que absorbe las proteínas y por lo tanto las proteínas quedan pegadas, absorbidas en el fondo del pocillo. Posteriormente este pocillo se bloquea, se le agrega una solución rica en proteínas, pero que no son del paciente, sino genéricas, por ejemplo se puede usar incluso leche, que tiene solamente el objetivo de bloquear aquellos lugares que quedaron de plástico, que quedaron libres, porque si esos pedacitos que quedaron libres sin las proteínas del paciente quedan expuestos, que es plástico, y por lo tanto el siguiente paso que viene con el anticuerpo se va a quedar pegado al plástico. No queremos que el anticuerpo se pegue al plástico, queremos que el anticuerpo se pegue específicamente a las proteínas del patógeno, si es que están presentes en el paciente. Y por eso usamos esta solución bloqueadora, en donde se bloquean aquellos lugares que no fueron ocupados por las proteínas del paciente. Entre estas proteínas del paciente eventualmente va a estar la proteína del patógeno que queremos sopesar, que queremos diagnosticar. Si está presente la proteína del patógeno, entonces el anticuerpo primario, cuando se lo agreguemos, al igual que en el IFAT, le goteamos el anticuerpo primario, que está en una solución, y si está presente la proteína del patógeno en el paciente, el anticuerpo primario se va a pegar, si no, se va a soltar. Y acá también se hacen varios lavados después de esta incubación con el anticuerpo primario, de modo que si el anticuerpo quedó pegado a cualquier lugar por acá en forma inespecífica y débil, se va a salir. El anticuerpo que quede va a ser en general solo aquel que queda unido a la proteína del patógeno si es que está presente. Posteriormente también se ocupa un anticuerpo secundario, pero este anticuerpo secundario también tiene un marcaje, pero este marcaje en el caso del test de ELISA no es fluorescente. En lugar de el marcaje fluorescente, lo que se usa es un marcaje con una enzima en particular que provoca una reacción redox. En general esta enzima puede ser, por ejemplo, unas enzimas que se llaman peroxidasas o fosfatasas alcalinas. El hecho es que esta enzima, cuando uno le agrega una solución de revelado que contiene un compuesto en particular, esta enzima generalmente oxida ese compuesto y hace que ese compuesto cambie de color. Entonces ese cambio de color es una representación de la presencia de esa enzima. Si esa enzima no está presente, esta solución reveladora, que normalmente es incolora, no se va a colorear. Y por lo tanto, esta solución se colorea solo si está este sistema en donde finalmente está presente la proteína del patógeno. Y entre más proteína del patógeno hay, más
ocurre esto: más anticuerpo primario, más anticuerpo secundario, más enzima y más coloración. Por lo tanto, una mayor coloración implica más patógeno. En el caso de los test de ELISA, esto se evalúa en los lectores de ELISA. Estos lectores de ELISA son aparatos que lo que hacen es que pasan una luz, un láser, a través de cada uno de estos pocillos, y de esta forma, mediante un detector que se ubica al otro lado del pocillo, se puede medir qué tan oscuro es este líquido, y como sabemos, entre más oscuro es, más patógeno hay originalmente, y por eso que este equipo permite de esta forma cuantificar. Esto el equipo de ELISA lo lee en segundos, así que en segundos se puede tener una respuesta de la detección, posteriormente, luego de haber hecho, por supuesto, todos los ensayos, la incubación previa con los anticuerpos y con la solución de revelado. De esta forma se ve un positivo de ELISA, ¿sí? Los positivos en este caso se colorearon amarillo, en cambio los negativos también contienen líquido, pero no se colorearon, y por lo tanto entonces permanecen de color claro. Entonces de esta forma uno puede distinguir los positivos de los negativos, pero como les digo, esto se hace de hecho en estos lectores de ELISA, en donde se pone la placa, y de esa forma se puede leer. Dependiendo de la reacción enzimática y del revelador, es que esto puede ser de más de un color distinto, pero en general es realmente la magnitud del color lo que da la magnitud de las señales, y es lo que da la cantidad del analito, en este caso del patógeno. Por otro lado, cuando se detectan patógenos humanos, por ejemplo cuando se realizan el test de ELISA para detectar el virus del SIDA, en lugar de usar el sistema anterior, el cual de hecho es cuantitativo, se usa otro sistema que es más sensible, y que es un test de ELISA, pero que es un test serológico, porque lo que detecta son los anticuerpos específicos que el paciente creó contra el patógeno. En este caso, en cada pocillo de ELISA, en lugar de poner una muestra del paciente, una muestra de sangre, de tejido del paciente, lo que uno hace es poner proteínas del virus que uno quiere testear. Por ejemplo, proteínas del virus del SIDA. Y uno deja que esas proteínas del virus del SIDA, que generalmente se compran como estándares, uno deja que esas proteínas entonces se peguen en el fondo de la placa de ELISA. Luego que se realiza el bloqueo, en lugar de agregar el primer anticuerpo, se agrega el suero de una muestra de sangre del paciente. Si el paciente está infectado con la enfermedad, va a haber generado una reacción inmune y va a tener anticuerpos específicos contra esa enfermedad. Por lo tanto, los anticuerpos del suero del paciente se van a unir contra la proteína del patógeno si es que el paciente está enfermo de este patógeno. Luego entonces también se ocupa un anticuerpo secundario, pero esta vez este anticuerpo secundario no es contra anticuerpos de conejo, sino que es contra anticuerpos de humano. Va a reaccionar contra los anticuerpos del paciente si es que esos anticuerpos están presentes contra el patógeno. Y entonces de esta misma forma, este anticuerpo secundario está marcado con enzimas similares a las anteriores, de modo que su positividad implica que el paciente tiene anticuerpos contra el patógeno y por lo tanto que está infectado. Este es un método mucho más sensible que el método de ELISA anterior, porque un paciente puede tener poca infección, una infección incipiente que está comenzando, pero ya habiendo montado una reacción inmune, su plasma sanguíneo va a estar lleno de anticuerpos contra el patógeno que lo infectó, a pesar de que este patógeno esté en poco número. Y por lo tanto esto hace que esta técnica de ELISA serológica sea más sensible que la técnica anterior. Por supuesto, de nuevo, no es tan sensible ni específica como el PCR, pero para la época desde la que se usa es excelente.